Bien, entonces continuando la segunda sección de asesoría, me han consultado sobre el ejercicio 5. Entonces aquí tenemos esta tabla de datos y debemos hallar el área transversal, digamos, calcular la profundidad promedio, el área de la sección transversal, la velocidad promedio y el caudal. Y aquí nos han dado, por ejemplo, dos fórmulas que dice que el área de la sección transversal está dada como esta integral de 0 a y, de h de y de y. Bueno, en este caso está mal escrito esto, ¿no? Esto debería ser, no debería tener el mismo nombre, este límite de integración y también el integrando acá. Entonces, podríamos pensar que es una X. Está mal escrito así. Aquí debería ser una letra que no tenga que ver con el integrando acá. Pero en fin. Entonces, por ejemplo, para calcular una aproximación numérica del área de la sección transversal, notemos lo siguiente. En la tabla nos han dado los datos. El 0 aquí no vale nada, porque estas cantidades todas son ceros valen 0 en 0. Entonces, en realidad podemos pensar la tabla como comenzando desde aquí, desde 1. Entonces, noten que vamos a hallar la integral de la función h, digamos, para responder esta pregunta aquí. Vamos a integrar la función h en intervalo de 1 hasta 10. ¿Y de dónde saqué esos números? Porque aquí lo que tengo en la tabla, de 1 hasta 10. Y tenemos la ventaja de que recuerden que vamos a hacer una partición, para hallar esa aproximación de esa integral desde 1 hasta 10, debemos considerar una partición de ese intervalo. En este caso, es evidente que la partición es de longitud 2, mire, que aquí empieza en 1, luego continúa en 3, luego 5, luego 7, exceptuando este número aquí, 8 y el 10. Entonces, podemos hacer lo siguiente, usar solo los datos de estas columnas, la del 1, la del 3, la del 5, la del 7 y la del 9. Que nos están pidiendo una aproximación y nos dan esa información, yo puedo escogerla como quiera. Entonces lo escojo así, suprimo el 8 y el 10, porque en el otro caso tengo los números con una misma distancia entre ellos, pues. Entonces, ¿qué hago ahí? Los números que aparecen aquí, quiere decir, por ejemplo, que h evaluado en 1 es 1, h evaluado en 3 es 1.5. ¿Sí entiende esa? H evaluado en 5 es 3, h evaluado en 7 es 3.5 y así. Entonces, una primera aproximación de esta sección transversal aquí podría ser entonces que aplicar la fórmula de aproximación del trapecio. Sería delta de x sobre 2. En este caso, delta de x, como he escogido los datos, delta de x es 2. Porque el espacio que hay entre un número y otro. Es la variación, ¿sí? La variación. Entonces, delta de x es 2. Entonces, sería 2 sobre 2. Estoy aplicando la fórmula. Por, abro paréntesis, sería la función evaluada en a. En este caso, la es 1. Más 2 veces la función evaluada en 3. En este caso, o sea, sería la función evaluada en 1 más 2 veces la función evaluada en 3, más 2 veces la función evaluada en 5, más 2 veces la función evaluada en 7, más la función evaluada en 9. Entonces, como los dos extremos, el extremo inicial es 1 y el final es 9, esos dos nos llevan el factor de 2. Recuerden la fórmula que yo di de aproximación. Entonces solo llevarían el factor de 2. Estos de aquí, los de la mitad. El 3, el 5 y el 7. Y, o sea que sería, exactamente sería lo siguiente. Sería 2 sobre 2, abro paréntesis, 1 más 2 por 1.5, porque eso es el valor de la función evaluada en 3. Más 2 por 3, que esa es la función evaluada en 5. Más 2 por 3.5, más 2 solamente. Entonces sería una primera aproximación del área de la sección transversal. Y Pero hay que
hacerla para los tres casos, para Y, H y U. Entonces, O sea, veamos para cómo se cada hace. uno hay que hacer. Por ejemplo, en el caudal, por ejemplo, el caudal. El caudal es la multiplicación de las dos funciones, H y U. Entonces, ¿cómo se haría en ese caso ahí? Muy sencillo, porque ustedes pueden hacer otra columna aquí, otra fila, perdón. Pueden hacer otra fila donde multiplican H por U. Entonces, por ejemplo, esta primera columna aquí sería 1 por 1.1. Después sería 1.5 por 0.2. Y así ustedes pueden crear la fila de H por U. Cuando creen esa fila, utilizan las mismas columnas que yo utilicé, 1, 3, 5, 7 y 9. Y aplican la fórmula del trapecio de nuevo con esa nueva fila, así como hice la fila anterior, en la que usé la fila de los valores de H. Ustedes crean la fila de H por U y exactamente con esos mismos valores aplican la misma fórmula y así aproximan el caudal, que sería esta integral aquí. ¿Está entendiendo más o menos o no? ¿Está entendiendo el profesor? ¿Sí? Sí, sí, señor. Ahí vamos. Eso, pero muy bien. Está bien que usted tenga curiosidad de hacer los otros ejercicios y esperamos que los demás compañeros también tengamos esa curiosidad de querer saber cómo resuelven los demás. A los que tienen tiempo y tal, no tienen dificultades, es que es un grupo heterogéneo, ¿no? Unos tienen más dificultades que otros, etc. Todos los que disponen de tiempo, pues pueden aprovechar y mirar y me consultan lo demás. Porque igual, más adelante, Profe, quisiera preguntarle el 8, el que le había dicho, el ejercicio 8 del segundo taller del primer corte. bueno, ese 8 es que no lo tengo aquí, no, yo veo si puedo descargarlo en la plataforma. Claro. Mientras tanto pueden ir conversando ahí cualquier cosa. Eso hace parte del taller 2, ¿cierto? Taller 2. Vamos aquí, cálculo integral. Pero aquí estoy en la plataforma de Classroom viendo eso. Bueno, entonces, de hecho, ese 8 que usted está preguntando, yo coloqué unas notas dando ayuda sobre ese punto. Ya están hechas las notas. Entonces voy a descargarlas. Listo, mejor que no las he visto, la verdad. Si ve, yo les coloco cosas y ustedes tienen que ir revisando aquí yo trabajo y les voy poniendo cosas adicionales. Esas fueron ayudas que las di con anticipación para que hicieran ese punto. De hecho, ese también a mí me pareció interesante y por eso les di esas ayudas para quien tuviera la motivación de hacer ese. Estoy aquí descargando apenas. Profe, una pregunta para el taller. Hay que poner un punto de suma de Riemann, una de regla de trapecio y una de área y una región, nada más uno. Un solo punto de cada taller. Sí, un solo punto. Exacto.
¿Está muy poquito o qué? No, profe, la verdad usted a mí me salvó la vida porque tengo un trabajo para entregar al lunes y nada más me dieron 8, van a muy bien como 8 y está larguísimo. Y estoy llenísimo de trabajo. O sea, yo les pongo para que entreguen poquitos, sí, pero ustedes ya pueden, ¿ustedes pueden qué? Resolverlos todos, pues, por su cuenta. No me los presentan, pero yo confío en que lo hacen. ¿Entiende? O sea, Sí, claro. todos son importantes. Entonces, miren, aquí están las notas que hice para resolver la siguiente pregunta que es planteada aquí por nuestro compañero. Entonces, la pregunta es la siguiente. Es el 8. Exactamente el 8, y mire, lo tenía aquí. Entonces dice, calcule la integral de menos 1 a 1 de la función coseno de x dividida entre f de x más 1 de x. Si sabemos que f de x por f evaluado de menos x es 1. Entonces, esa es la pregunta. Y aquí cómo uno aborda ese problema. Porque no hay técnicas de método de sustitución que nos pueda ayudar a resolver eso. Yo no veo método de sustitución, nada aquí. Nada funciona de las técnicas que hemos visto de integración. Sí, Sin embargo, eso estaba bien. ¿Usted intentó hacerlo así? Pues más o menos, pero me pegó una enredada porque En las notas que yo hice o en el taller, se explicó un resultado. El resultado dice así. En la nota se probó el siguiente resultado. Aquí lo estoy colocando. Y dice así, si deseamos calcular la integral de a a b de una función f de x y definimos, entonces aquí se aplica un truco, es definir otra función. Si definimos la función g de x igual a f de x más la función f evaluada en el punto a más b menos x, donde a y b pues son los extremos de la integral original, entonces la integral que queremos calcular al inicio, está aquí, va a ser el medio de la integral g, donde g es definida aquí pues en este cuadro. O sea que acaba de sombrear. Entonces ahí se está haciendo, digamos así, una sustitución, un cambio de variable, ¿no? Y la prueba de esta igualdad aquí, de este teorema, yo la hice en las notas del taller. La prueba de eso. Y se usa el método de sustitución. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es esa nueva función que definimos. Y puede ocurrir que cuando uno calcula esa función g de x, esa función sea mucho más sencilla de integrar. Bien, entonces veamos un caso, el caso 8. Entonces noten aquí, como no sabemos, la función f de x en este caso, en el caso que está ya en la fórmula, pues va a ser todo lo que está ahí señalado en azul. Va a ser coseno de x sobre f de x más 1. En este caso el a es menos 1 y b es 1. Entonces yo ¿qué es lo que quiero hacer? Definir esa función g de x de la que habla el teorema. Entonces, ¿cómo la calculo? Pues esa función va a ser, como dice el teorema, va a ser f de x, pero note que aquí coloqué una tilde para no confundir la f de x que aparece, esta es otra f, ¿no? Esta f es toda la que está en la integral, ¿no? Aquí hay dos f's. Está esta f que está aquí en el denominador, y la f con el sombrerito que le puse ahí es toda la función. Con esas que vamos a aplicar la fórmula para definir la función g. Y vamos a hacer eso a ver si luego de hacer esa transformación la función g es más sencilla de integrar. Entonces noten. Defino la función g de x como f de x más f evaluada en a más b menos x. Noten que a es 1, perdón, a es menos 1 y b es 1. Entonces a más b va a dar 0 en este caso. Y me queda
que g de x es igual a f de x más f de menos x. Entonces, ¿qué es f de x? Es lo que está en la integral, lo que está dentro de la integral que queremos calcular. Es coseno de x más f de x más 1. Y f valor de menos x, pues es esta misma función, sino que donde está x coloco menos x. Entonces ya no sería coseno de x, sino que sería coseno de menos x. Porque estoy hablando de la función de menos x. Ahora, aquí yo doy los pasos a seguir. Digo, use el hecho de que la función coseno de x es par. Entonces, ¿qué quiere decir que la función coseno de x sea par? Pues quiere decir que coseno de x es lo mismo que coseno de menos x. Y luego dice, realice la suma de las fracciones. Entonces, sustituyo aquí coseno de menos x por coseno de x. Y hago la suma de estas dos fracciones. ¿Recuerdan cómo suma fracciones? Pueden multiplicar en cruz. Este f de menos x más 1 lo multiplico por coseno de x. Este de aquí lo multiplico por el coseno de x de acá. Y después multiplico los dos denominadores. Entonces hacen la suma de las fracciones. Y luego, cuando multiplique los denominadores, por ahí le va a quedar f de x por f de menos x. Hace la sustitución porque es una hipótesis. Y cuando termine, usted debe concluir que la función g de x es coseno de x solamente. Entonces hicimos una transformación en que la función fea, la función original, que es coseno de x sobre f de x más 1, al definir la función g, resulta que la función g es solamente coseno de x. Por lo tanto, esta integral que está aquí complicada, que satisface esa hipótesis, va a ser lo mismo que un medio de la integral de menos 1 a 1 de coseno de x. Y eso es lo que se pedía. Y de hecho aquí doy ayudas para resolver otros puntos interesantes que se hacen con la misma fórmula. Entonces doy ayudas, por ejemplo, para resolver el 7a, el 7c y así. Bien, entonces es eso. Entonces aquí les coloqué, espero sea de mucha ayuda las indicaciones anteriores que nadie vio, parece ser. Pero en fin, era eso. ¿Más Sí, preguntas, profe, compañeros? sí es algo complicado porque pues nosotros nunca habíamos visto eso y mucho menos definiendo pues una función. Sí, es que ese tipo de problemas pueden, son más interesantes porque no son ejercicios. ¿Qué ejercicios para hacer y ya? ¿No? O sea, como la fórmula cuadrática, uno la aplica y ya sabe que va a tener una respuesta, pero este es un problema en el que hay que pensar un poquito más. Entonces, por eso este se llama problema y los otros son ejercicios. En el ejercicio no hay que pensar mucho, sino aplicar fórmulas y listo. Problemas sí son estos en los que uno no tiene un camino fijo. Empieza a ver de qué forma llega a una solución. Por eso esto se llama de problema. Sin embargo, no es un gran problema tampoco, pues, más o menos. Oh, claro que sí. Para nosotros que estamos de principiantes. Ah, bueno, está bien, está bien. Pero muy bien sus consultas y también las de los demás compañeros. Y bueno, creo que ya podemos terminar aquí entonces. Sí, Si no hay profe. más. Muchas gracias. Gracias por su... María, ¿todo bien ya? Sí, profe, gracias, ya entendí la duda. Muy bien. Entonces eso. Entonces que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos el martes, ¿no? Entonces, gracias. Voy a subir los Listo, videos gracias a para... usted. Bueno, entonces dejamos por aquí.